Misterio de fe. Católico. Esto es lo que creemos. Esto es lo que celebramos. Y esto es lo que vivimos. Misterio de fe. Comenzamos. Permítanme gritarlo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa Misterio de Fe, dando gracias a Dios por este día y que nos permite reunirnos cada semana en este horario, en este espacio, en este día y hablando sobre la Lectio Divina, que ya terminamos este cuarto paso que es espíritu de oración. Vamos a hacer un repaso de todo lo que hemos visto. Primero que nada, ¿qué es la Lectio Divina? Lectura creyente de la palabra de Dios, bajo la acción del Espíritu Santo, para encontrarnos con Dios y dejarnos transformar por Él. O sea, queremos cambiar y sé que nos cuesta trabajo a ustedes, a mí, y algunas cosas hemos superado, otras no. En algunas vamos bien, en otras como que es una piedra de tropiezo o algo habitual, pero de eso se trata, estar en la medida en que nos vamos profundizando en la palabra de Dios, iremos haciendo esta transformación, este cambio en nuestras vidas, dejarnos transformar por Él. Entonces, la lectura divina, la Lectio Divina, no es más que un método que tiene la Iglesia desde el siglo XV, con el monje Guido, que empezó con estos pasos, los pasos de la Lectio Divina. Al principio eran 4 y ahorita decimos que son estos 5 pasos. ¿Cuáles son estos pasos? 6 pasos. Invocación al Espíritu Santo, que es ponernos en la presencia de Dios para que Dios haga su obra en nosotros, o sea, que Él tome la dirección de nuestra vida. Yo le llamo conductor designado, porque nosotros cuando tomamos la conducción de nuestra vida, chocamos, porque estamos constantemente afectados por el pecado, por todas las miserias que traemos. Entonces, invocar al Espíritu Santo es dejar actuar al Espíritu Santo. Segundo, nos meteríamos ya en la lectura de la palabra, o sea, leer la palabra de Dios, la Biblia, así tal cual es, leerla. Y obviamente no de un solo golpe toda, iremos en fracciones o probablemente en las lecturas del día, leer la palabra de Dios. Después de leerla, hay que meditarla. Y meditarla significa contestar una pregunta: ¿qué dice el texto? ¿Sí? Luego, la oración, ¿qué me dice a mí? No, perdón, en la lectura es ¿qué dice el texto? Meditación, ¿qué me dice el texto a mí? En la oración, ¿qué me hace decir a mí el texto? Entonces, invocación, lectura, meditación, oración, contemplación, aprender a ver mi vida desde el contexto, todo el contexto de la palabra de Dios, todo el contexto del plan de salvación. Cuando nosotros nos sentimos aislados, cuando nosotros nos sentimos fuera, pues empezamos a cuestionar, ¿si esto para qué? ¿Cómo me puede pasar esto? Si yo viví esto, si a mí me pasó esto. Esta realidad, obviamente, cuando no estamos en este contexto de la contemplación, contemplar, tratar de ver aún nuestras propias miserias, nuestros propios pecados o la injusticia, el dolor que estamos viviendo, verla desde un contexto, contemplarla desde el contexto de la salvación. Y entonces podemos seguir, podemos enfrentar y podemos salir adelante, por más doloroso que sea, por más difícil que podamos estar en estas circunstancias. Y luego viene entonces el compromiso, o sea, ¿a qué me compromete? Después de la contemplación me llega a la acción, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Pasos concretos. Entonces todo esto viene, todo esto viene de la lectura de la palabra de Dios. Lo ideal es que cada vez que vamos a misa podamos hacer esto, pero con dificultad logro que hayan recordado las lecturas, de qué se trató. Y obviamente pues es difícil. Lo ideal es antes de llegar a misa, traer ya la lectura. Después de la misa, pues hacer con la familia o uno mismo algunos de estos momentos que te dijo a ti, que aprendiste y cómo lo vamos a aplicar, cómo lo vamos a realizar.
Ahora estamos en el primer paso, que es la invocación al Espíritu Santo, que es aprender a dejar actuar al Espíritu Santo en nuestras vidas. Tal vez sea una de las cosas más difíciles porque normalmente nos gusta tener el control de lo que hacemos, de lo que decimos, de lo que vivimos, de los sentimientos, el control en el poder, en lo material, en las personas. Y dejar todo esto en manos de alguien más, pues difícilmente, ¿sí? Difícilmente hemos aprendido a confiar en las demás personas y sobre todo a veces ni siquiera en nosotros mismos. ¿Cómo voy a confiar en alguien que no veo? En alguien que me dicen, pero que no lo percibo como puedo percibir una persona o como puedo percibir algo material. Ahí es donde entra precisamente ese paso de fe. Por eso, lo que hemos aprendido es los 6 pasos de la invocación al Espíritu Santo: fe y apertura. Y hemos visto qué es la fe. La fe lo podemos entender desde el ámbito de un regalo. El regalo se da y la persona lo recibe o no lo recibe. Segundo, ya lo recibiste, lo abres. Ya que lo abres, lo usas. Son los 3 pasos de la fe. Primero es un don, es un regalo. Lo recibimos en el bautizo. Yo lo recibo. Ya que lo recibo, hay que abrirlo. ¿Cómo se abre el regalo de la fe? A través de la escucha. Entre más escucho, voy abriendo más este regalo maravilloso. ¿Y cómo lo voy a usar? Aprendiendo a obedecer. Obedezco, o sea, confío, me abandono, porque Dios lo refiere y pues le voy a creer a Dios. Y hay un pasaje bíblico muy interesante que es el soldado centurión, cuando va con Jesús y le dice: Señor, tengo a mi criado enfermo. Y le dice: voy para allá. No, Señor, no necesario. Yo también tengo subalternos. Yo soy subalterno, pero también tengo a quien me... Y yo le digo a un soldado: ve y viene. Y otro va y va. Y otro sube y sube. Y entonces Jesús se queda y dice: wow, no he visto en todo Israel una fe tan grande. ¿Y de qué se trató? De la obediencia. O sea, estaba haciendo referencia a un soldado que mandaba y que él manda y que lo mandan. Y al final de cuentas, si queremos ser, obviamente es mucho más complejo, pero una manera muy sencilla es la obediencia. La obediencia. Entonces, es un regalo que abro y que uso. Es un regalo que recibí en el bautismo. ¿Quién lo recibió en mi lugar? Porque yo estaba chico, mi papá, mi mamá. ¿Y quiénes son responsables también? Mis padrinos. Hay un movimiento, creo que es en España, de apostasía, en donde un grupo de jóvenes dicen: es que nos bautizaron sin nuestro permiso, y van a la iglesia a que los quiten de las actas de bautizo, o sea, apostatar de su fe. No quieren. ¿Y por qué? Porque nos bautizaron sin nuestro permiso, con ganas de decirle: bueno, no te van a alimentar hasta que tú ya no escojas la comida, no te van a llevar a la escuela hasta que tú decidas qué escuela vas a escoger. Pero bueno, a ese grado a veces se ha llegado, ¿no? Y vamos a poder tener este proceso. Ok, entonces, fe y apertura. Fe y apertura, ok. Tengo que estar abierto a todo lo que Dios va pidiendo, a todo lo que Dios va manejando en mi vida, y no manejando en el sentido de que Él tenga el control. Es como cuando, para poder entender un poquito más este proceso de fe, es como el niño que está aprendiendo a caminar. Tú lo tienes que dejar, y tiene que dejarse que se caiga. Y si tú siempre lo levantas, él no va a aprender a levantarse. En el caminar de la fe, Dios nos da esa libertad. Dios nos da esa libertad, y en esa libertad, pues nos vamos a caer. Dios no va a controlarte: a ver, a ti, Oscar, va a pasar esto, a ti, Elisa, no, a ti, Eduardo, a ti, Nadia. No, Él nos da la libertad, y en esa libertad nos vamos a caer. Lo que va a decir, lo que nos va a enseñar la fe: cómo levantarme, cómo responder a los ataques, cómo responder a mis miserias, cómo responder ante las necesidades de los demás. Eso es lo que va a hacer. Gracias. Eso es lo que va a hacer el estar abierto
a la fe, que Dios me va a ir mostrando cómo ir saliendo o cómo ir enfrentando los pasos que yo decidí, las acciones que yo tomé, buenas o malas. Por eso es necesario estar abierto, fe y apertura. La apertura nos da una posibilidad, primero, de entender que Dios no nos maneja como piezas de ajedrez, que te va a decir, bueno, a ti te va a mandar esto, a ti te va a mandar esto, o que, no, pues es que Dios me lo mandó, la clásica frase, ¿no? Es que Dios me mandó esta prueba. No, lo que te manda es cómo enfrentar la prueba, eso sí te manda. No es que Dios mande que una persona sufra un accidente o un infarto, no es que Dios mande que te roben, o que te asalten, o que te traicionen. Dios no manda nada de eso. Lo que sí manda es cómo enfrentar eso. O sea, ok, estoy viviendo esto. ¿Cómo debo de hacer para salir o enfrentar esto? Lo que me manda es su voluntad. Claro, en algunas ocasiones Dios actúa en forma extraordinaria. Es cuando vemos alguna manifestación de Dios, un milagro, o alguna acción, dices, wow, pues siento y Dios está conmigo. Pero lo que manda es siempre, siempre, siempre su voluntad. Y lo hemos visto al proceso cuando estuvimos viendo la oración, ¿sí? Lo que siempre está conmigo va a ser la voluntad de Dios. Siempre me va a acompañar. Ahí es donde yo tengo que estar abierto para que se haga la voluntad de Dios en mí, para que se haga la voluntad de Dios en la vida también de mis seres queridos. Si yo empiezo a hacer la voluntad de Dios, probablemente mi familia se vea afectada para bien. Y esto obviamente traerá muchas repercusiones. Y ahí es donde vemos todos estos elementos para poder entender esto. Ok, entonces ya entendimos la fe y la apertura. Esto es nada más un resumen de todo lo que hemos visto. Entonces la fe y la apertura es fundamental. ¿Qué quiere decir? Que voy a escuchar lo que Dios me tiene que decir. Por eso cuando les hablábamos, ¿cuál es la parte más importante de la oración? Escucha, escucha. Dios ya sabe lo que tienes, Dios ya sabe lo que vas a decir. Y me ha tocado personas que vienen para que les ayude a solucionar un problema y están hablando, ya los deja hablar y uno quiere hablar, pero entonces le digo, ¿sabes qué? Cállate. Si quieres, escucha. Y aún así no escuchan. Y se van igual porque no escucharon. Vienen a que supuestamente les ayude uno, pero no aprenden a escuchar. Entonces, nuestra vida de oración muchas veces es mucho hablar y poco escuchar. Bueno, fe y apertura. La segunda que hablábamos en cuanto a la invocación al Espíritu Santo es pureza de corazón. ¿Qué significa pureza? Aquí yo tengo, espero, agua pura. Si no es que le echo algo aquí, el Beto. Agua pura significa que nada más tiene H2O. Si le pongo tantita sal, tantito limón, ya no es agua pura. Si le pongo electrolitos, ya no es agua pura, ya es agua con algo más. Entonces, la pureza de corazón es querer solamente aquello que sea de Dios o me lleve a Dios. Pero qué difícil es esto porque la mente quiere una cosa, el corazón quiere otra, el cuerpo otro y el alma otra. O sea, no hay esa unidad en lo que lo bonito sería que todo mi ser quisiera lo mismo. Oye, pues qué fácil, ¿no? Es como querer que el marido y la mujer siempre quieran lo mismo. Sí, es tan fácil y tan sencillo, ¿no? Pues sí quiero lo mismo, lo que tú quieras, vieja, ya con eso. Pero si es difícil con nosotros, imagínate con tu pareja. Y por eso es tan emocionante y tan difícil y tan intenso la relación de pareja, donde tratar de aprender a caminar en este sentido. Cuando hablamos entonces de pureza de corazón, utilizo una imagen que hago con los jóvenes, los adolescentes, en cuanto a la madurez física, la madurez sentimental, la madurez psicológica y la madurez espiritual. Cuando hay esa madurez, pues se conoce y se trata a otra persona y se forma esta unión. Esta unión va a permitir que esta persona y esta persona estén
fuertes. ¿Por qué? Porque están maduros. Entonces, la madurez consiste, decíamos, la madurez física cuando se da. ¿Cuándo se puede decir que una persona es madura físicamente? Cuando todos sus órganos funcionan. ¿Cuál es el último órgano en funcionar? ¿Cuál es el último órgano en funcionar? El aparato reproductor. Es el que queda en latencia, se queda dormidito hasta que llega la edad de la punzada. Punza las hormonas y es cuando empieza todo ese relajo, ¿no? Entonces, la edad de la punzada o la adolescencia, que es cuando el aparato reproductor despierta. Pero aquí no solamente consiste en esto la madurez física, sino aprender a reconocer y satisfacer mis necesidades físicas. Comer, dormir, divertirme, placer, de todos los sentidos, ¿no? Un buen taco, una buena descansada, da placer. También el placer físico, el placer sexual. Todos estos elementos van a ser fundamentales en este ámbito. El problema es cuando muchos nos quedamos atorados aquí. Por ejemplo, en el placer físico. Por ejemplo, la gula, la lujuria, la pereza, el materialismo. O peor tantito, la droga, el alcohol, el cigarro. ¿Cuánta gente se queda completamente atorada aquí? Luego viene entonces, lo ideal es que todo esto esté en función y en servicio a Dios. Entonces, la pureza no se logra decir, no voy a sentir, no, a aprender que a pesar de lo que siento, hago lo que tengo que hacer. Luego tenemos la madurez sentimental. ¿En qué consiste? En descubrir que soy capaz de ser amado cuando lo descubro. ¿Cómo lo voy descubriendo? A través de mis seres queridos. Papá, mamá, hermanos, abuelos, tíos, primos, amigos, novia, novio, esposo, esposa, hijos, abuelos, nietos, amigos. Todas estas realidades me ayudan a descubrir este aspecto tan fundamental. Puedo amar y puedo ser amado. Pero aquí también entra pues los sentimientos, ¿no? Me enojé, me puse triste, estoy alegre, estoy preocupado, estoy encanijado, ¿sí? Entonces, estos elementos son parte también. Y muchas veces creemos, es que no debo de sentir, no debo de pensar, no, espérate, pues son parte de ti. Aprender que a pesar de lo que sentimos, actuar de acuerdo a lo que debemos y poder vivir en esa pureza. ¿Qué significa aquí? Que cuando la persona va a tratar o va a entender o va a trabajar estos elementos, pues tiene que ir mejorando o descubriendo que estos sentimientos son como ir en un barco de vela, donde tú vas en el barco, tú eres el barco, y los sentimientos es el viento. Los sentimientos a veces van tranquilos, pero cuando hay tormenta empieza a haber un movimiento. Y pues así estamos muchas veces. Estos movimientos, este viento fuerte es, estoy triste, estoy preocupado, estoy enojado y estoy desesperado. Entonces no tengo una dirección, no tengo una fuerza. Y la pureza no significa no sentir. Es, ok, estoy bien esto, pero no pierdo de vista a dónde. Aprender que todos los sentimientos tengan esa dirección. Luego tenemos el tercer elemento, que es la madurez intelectual o psicológica, como quieran llamarle. Es cuando descubro quién soy, que es un proceso de toda una vida, pero que se desarrolla más en la adolescencia y muchos a lo mejor todavía estamos buscando quiénes somos. Entonces, ¿quién soy? ¿Dónde estoy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? Es descubrir todos estos elementos de identidad. Esta identidad, cuando reconozco mis miserias, también me ayuda para poder enfrentarlas y superarlas o buscar ayuda si es necesario. Es necesario entonces, también en este viene el otro elemento que es la ambición, el poder, la fama, el control que da el conocimiento, el que da lo material. Y esto pues también no quiere decir que va a desaparecer, es parte de la condición del hombre. Aprender entonces todo esto nos va a permitir esta pureza de corazón. O sea, cuando hablamos pureza de corazón, es donde a pesar de todo lo que experimento, mi voluntad es hacer la voluntad de mi Padre.
que al final de cuentas lo que Jesús nos enseña es precisamente a buscar y querer hacer la voluntad de Dios. Y Él lo va a decir, mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Padre, me pongo en tus manos. ¿Sí? Cuando está en la agonía. ¿Por qué me has abandonado? Sentimientos, dolor, desesperación, angustia. ¿Y qué termina diciendo? Me encomiendo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Todo se ha cumplido. Y es esa pureza de corazón que no llegaremos a tenerla completamente, o pureza de voluntad, porque estos tres elementos son como la caricatura del correcaminos, que me gusta usar mucho de comparación con el coyote, que siempre tenía sus juegos estos Acme, y que va a querer siempre perseguir, comerse, desayunarse al correcaminos, y por alguna causa u otra siempre le fallaban estos aparatos que pues, realmente parecían muy buenos. Y recuerdo esa imagen de una trampa en donde con una plumita que caía salían 3 cuchillas y rebanaba todo. Lo pone en la carretera y resulta ser que pasa el correcaminos y nada, la trampa no funcionó. Entonces llega el coyote, toca con un dedo, nada, con el pie, con toda una pierna, se pone él y empieza a brincar y nada. Se va a salir y cuando se pone el pie afuera, sale la navaja y lo corta en 3. Y entonces, ¿qué sucede? Pues aparentemente no pasa nada. Empieza a caminar, su cuerpo, su parte inferior de la cintura para abajo se va para un lado, el tórax para el otro y la cabeza para el otro. Madurez física, madurez afectiva y madurez intelectual. Obviamente, para poder lograr esto, pues necesitamos de la madurez espiritual. ¿En qué consiste? En descubrir, en buscar, conocer y cumplir, desear, amar la divina voluntad. ¿Para qué? Para que a pesar de todo esto haya pureza de corazón, que sea el Espíritu Santo el que nos guíe. Por eso no es algo así como, sí, Señor, lo que tú quieras, si no estoy consciente de que me voy a enfrentar a todas estas realidades que están ahí latentes, ¿cómo se llama? De pruebas, pero no es que Dios me mande la prueba, es la concupiscencia, son mis miserias. Imagínense, si yo tengo miserias y luego se juntan con las miserias de los demás, pues somos unos miserables. Desde esas miserias yo tengo que buscar la voluntad de Dios, para que tenga pureza de corazón, pureza de voluntad. Entonces tenemos fe y apertura, pureza de corazón, desprendimiento y docilidad, sería el tercero. El desprendimiento y docilidad, que tiene que ver mucho con el anterior. De hecho, el desprendimiento quiere decir quitar todo aquello que no sea de Dios o no me lleve a Dios. Y ahí tiene que ser personas, lugares, cosas, que no, ¿sabes qué? Pues me trae mucho beneficio, me sirve mucho, pero pone en peligro mi alma. ¿Sabes qué? Con permiso. Aquí decimos mejor, aquí decir más vale, aquí corrió que aquí quedó. Entonces es ese desprendimiento, pero no es un desprendimiento como lo refiere la Biblia y que algunos lo llegaron a tomar literalmente. Si tu ojo es ocasión de pecado, córtatelo. Si tu lengua es ocasión de pecado, córtatelo. Les digo de broma, pues se quedaría el puro tronco. ¿Cuántas veces no hemos visto cosas que no debiéramos? Nos mochamos los ojos. ¿Cuántas veces hemos usado nuestros oídos para oír cosas que no debiéramos? Nos mochamos. La lengua, si esa lengua la pudiéramos controlar, mejor no la mochamos. Las manos, cuánto agarramos, cuánto tocamos que no debiéramos, no la mochamos. Los pies, ¿a dónde nos han llevado esos pies que no debiéramos haber ido? Los órganos genitales. Oye, pues entonces, ¿qué queda? El puro tronco. No se refiere a cortar, a mutilar, que incluso va en contra de la fe. No se debe uno de mutilar. Por eso que en caso necesario, por salud, por peligro de que se vaya que se le tenga que quitar la matriz y le deje sucursal a la pobre mujer, bueno, pues lo entendemos, ¿no? Pero el hecho de, pues me voy a operar para no tener hijos, te estás mutilando. No te es permitido eso, pero es parte de ese proceso. Ok, por eso el desprendimiento
el desprendimiento y docilidad significa deshacer de mí las formas como he aprendido a usar las cosas. Y esto es más doloroso que cortártelas. Porque tú te puedes cortar el brazo, pero puedes seguir teniendo el deseo de robar. Tú te puedes cortar la lengua, pero sigues con el chisme, sigues con la cizaña. Y ahora con el celular, pues no hablas, pero ¿qué tal lo escribes? ¿Sí? O sea, no se trata de amputarte algo, sino aprender a desprenderte de la manera como has usado las cosas. Y esto implica mayor esfuerzo y es más doloroso, mucho más doloroso que quitarte un cuerpo, una parte del cuerpo. Y esa docilidad para poder hacer lo que tengo que hacer. Entonces, fe y apertura, pureza de corazón, desprendimiento y docilidad, y luego vimos espíritu de oración. Y en este espíritu de oración, para no perdernos, hemos visto el Catecismo de la Iglesia Católica, y para esto nos fuimos. El Catecismo de la Iglesia Católica tiene 4 grandes partes. La primera parte es fe, esto es lo que creo. La segunda parte, esto es lo que celebro. La tercera parte, esto es lo que vivo. Y la cuarta parte, la oración. Estos 3 elementos son fundamentales en toda nuestra vida. Lo que creo, o sea, bajo qué aspectos o qué convicciones. Acuérdense, convicción es con todo, vencere, convincere. Significa que lo que yo creo es con lo que me voy a enfrentar al mundo. Si yo tengo una convicción, si tengo una creencia, esto va a afectar porque lo voy a celebrar en todos los ámbitos de mi vida, o voy a tratar de celebrarlo. Por eso vamos a misa, para celebrar lo que creemos. Y lo que creo y lo que celebro, lo vivo. Lo creo, lo celebro y lo vivo. Esa es la estructura del Catecismo de la Iglesia Católica. Y luego nos habla de la oración. Nosotros nos fuimos a la cuarta parte, que es espíritu de, la oración cristiana. Y la oración cristiana, el capítulo, la cuarta parte del Catecismo de la Iglesia Católica, tiene 2 secciones. La primera sección, que fue la que terminamos el programa anterior, y la segunda sección, que veremos más adelante, que es el análisis del Padre Nuestro. Todo el Padre Nuestro. ¿Qué vimos en esta primera sección? Vimos la oración en la vida cristiana. Fíjense todo lo que vimos. En el capítulo primero vimos qué es la oración. Luego estuvimos viendo la revelación de la oración. ¿Qué significa? Cómo Dios revela parte de su plan, que es la revelación, cómo Dios revela lo que se va a hacer a través de la oración. Entonces, la revelación en la oración. Y vimos en el Antiguo Testamento, y vimos personajes: Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David, los profetas, cómo ellos oraban y cómo aprendían a escuchar, ¿sí? Y entonces en esto veíamos los pasos de la oración. Aquí, todo esto fue cuando salieron los 8 pasos de la oración que hemos aprendido, que es el primer paso, saber que Dios habla. Segundo paso, yo escucho. Tercer paso, yo me convierto. Cuarto paso, yo obedezco. Quinto paso, yo rezongo. Sexto paso, yo me someto. Séptimo paso, yo sirvo. Y octavo paso, yo me uno a la divina voluntad. Todo esto no estaban ya así, sino que fueron dándose en la medida que estuvimos analizando esta cuarta parte del Catecismo de la Iglesia Católica. Y todo empezó con el primer mandamiento, que yo siempre les digo: ¿cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? Amar a Dios sobre todas las cosas. No puedes amar si antes no escuchas lo que tienes que amar. Escucha a Israel, el Señor tu Dios es uno solo, y a Él solo amarás, y a Él solo servirás. Entonces tenemos que aprender a escuchar que hay un solo Dios. Porque si no, bueno, es que yo sí creo en Dios, pero también esto y también hago. No, a Él solamente lo amarás y ya después puedes hacer todo lo demás. Entonces, Dios habla. Entonces, Dios siempre habla. Segunda, yo escucho. El problema es, lo que yo les decía hace rato, ¿no? La gente va a orar, pero no a escuchar. Va a hablar, pero no a escuchar.
Dios habla, saber que Dios habla y Dios me puede hablar. Nos habla a través de lo clásico. ¿Qué es lo clásico? Los mandamientos. Conocer las obras de misericordia. Reconocer lo que son los pecados capitales, las bienaventuranzas, las enseñanzas de la iglesia. ¿Cómo saber qué es lo que Dios quiere? Bueno, aprende primero eso, trata de vivir eso y entonces en las diferentes circunstancias puedes hacer una oración y decir, bueno, esto es lo que Dios quiere y esto es lo que nos quiere. Yo lo comparo mucho cuando una persona, aquí tengo un licenciado en informática y un ingeniero, ¿sí? Y para que hayan llegado a eso, pues tuvieron que aprender a sumar, a restar y a multiplicar, luego quebrados, luego el álgebra y luego todas esas cuestiones de matemáticas complejas. Pero imagínate que a un niño yo le pongo una ecuación de alto grado de, no sé, de este cálculo diferencial e integral. Pues si no sabe ni siquiera los números, no va a poder hacerlo. Pero si él va aprendiendo todos esos pasos, cuando se enfrente a una ecuación de cálculo, pues sabrá resolverla. Entonces, si yo aprendo el 1, 2, 3 de mi fe, mandamientos, todos estos, cuando venga algo tan complejo como aguantar a la vieja, ay, Dios mío, Señor, ¿cómo le hago? ¿Qué tengo que hacer? Como aguantar al viejo, ¿qué tengo que hacer? Ay, padre, es que no sé qué es lo que Dios quiere. Pues si no has vivido, no has tratado de vivir lo elemental, que son los mandamientos, no quiere decir que seas perfecto, no quiere decir que no peques, no quiere decir que no la riegues, quiere decir que estás luchando por hacerlo. Eso es lo importante. Y cuando nosotros aprendemos precisamente a lo básico, podré aprender en lo complejo de mi vida, ir viendo cuál es la voluntad de Dios. Obviamente, si no tengo estos elementos, pues no, en toda esta problemática que estoy viviendo, en todo este dolor que estoy viviendo, en esta pérdida o esta realidad que estoy enfrentando, pues es que no sé qué es lo que Dios quiere de mí. Sí, desgraciadamente no lo ven porque no han aprendido a leer o a conocer los números de la fe, o sea, los pasos fundamentales. Por eso hablábamos entonces, Dios habla y yo escucho. De escuchar, pues viene el cambio, la conversión, que es lo que vamos a empezar, yo creo que el otro programa. La conversión es cambio de dirección, es cuando yo voy caminando hacia un lado y de repente me habla Oscar, ¿qué pasó? ¿Qué? Ah, sí, ¿qué pasó, Oscar? O sea, me detuve porque alguien me habló. Ese es el cambio. Y lo que vamos a ver en el siguiente programa, porque ya me extendí en el resumen, pero es importante, es conversión y transformación. Porque yo puedo, o sea, mucha gente tiene un encuentro personal con Cristo y empieza a caminar, pero no se transforma en Cristo. Imagínense que de repente traes toda tu ropa así, cochina, sucia, y de repente vas por un camino y dices, hey, venga para acá, le voy a dar una ropa nueva. Ah, sí. Y te la empiezan a dar, pero tú nunca te la quitas. La ropa vieja es el hombre viejo que dice San Pablo. La ropa nueva es el hombre nuevo que dice San Pablo. Entonces me tengo que ir quitando muchas cosas para irme poniendo otras. Eso se da en la conversión. Muchos empiezan con una conversión, pero no siguen el camino, no se van transformando. Un ejemplo, Martín Lutero. Martín Lutero, que fue un hombre de fe, fue un hombre que vivió su fe, pero llegó un momento en donde no se siguió transformando y se desvió completamente. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que no basta con la conversión, sino hay una transformación, tomar la forma de Cristo, irme revistiendo de Cristo, de lo que siente, de lo que Él quiere, de lo que Él me pide. Esa es la transformación. Pero bueno, estamos en Dios habla, yo escucho, yo me convierto. Esto nunca termina de darse, porque es una transformación. Es como ir en un barco, tienes tu compás y vámonos siempre en 10 grados norte. Si tú te vas 10 grados norte así, ¿no es cierto? No sé si sea así, ¿no? ¿Verdad? Pero saliendo de Tijuana o 10 grados más bien hacia el oeste, vas a llegar a Japón. Y tienes que mantener eso. Pero si tú te desvías 1 grado y no lo corriges,
Ya no llegas a Japón, llegas a la China o a la cochina, o quién sabe dónde llegarás. Te desviaste por un solo grado. Por eso la conversión y la transformación siempre es, ¿qué dirección? Empiezo en el día. Y a veces nos desviamos. No, espérate, lo malo que en el mar, pues no hay señalamientos. Mira, pasando la segunda ola, das vuelta a la izquierda, y luego ahí está el delfín que le va a hacer de policía. Dejas que pasen las ballenas y tú te sigues derecho. Pues no. O sea, no hay señalamientos para que tú puedas entender por dónde. Tú tienes que estar manteniendo tu compás. ¿Para qué? Para que tu compás, que es la voluntad de Dios, te vaya mostrando por dónde. Entonces, Dios habla, yo escucho, yo me convierto, y esto es cuando se da la conversión inicial, yo obedezco. Sí, y vienen los jóvenes o los matrimonios después de un retiro, qué bonito, sí, vamos a cambiar el mundo, y yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, es muy emotivo, muy bonito. ¿Por qué? Porque estás dispuesto a todo, pero cuando se te baja la emoción y te empiezas a enfrentar a situaciones dolorosas o a renunciar a cosas que te gustan, hasta aquí llegué. O solamente en esto, pero no se metan en esto. Sí, Señor, yo creo en ti, yo te amo en esto, pero en esto sí no te metas, hasta aquí. Y es precisamente en cuando empezamos a rezongar. Y para esto, cuando estuvimos viendo esta parte, veíamos a Abraham. Sí, cuando rezonga a Dios y dice, Señor, pues me va a heredar uno de mis criados. O sea, ya dejé todo, hice todo lo que tú me has dicho, y me va a heredar uno de mis criados. Y el Señor todavía le dice, no, Abraham, vas a tener un descendiente. O la Virgen María, ¿cómo será esto si yo no conozco varón? O sea, es un cuestionamiento que todos hacemos. Pero al final, he aquí la esclava del Señor. Y Abraham ya tenía a su hijo, ofrécemelo, sacrifícalo. Ahí va y lo va a ofrecer. Que es, yo me someto. ¿Qué significa someterse? Estar bajo la protección de Dios. Duele. Ay, es que en mi trabajo, ¿sí? Luego los patrones que son bien explotadores, ¿sí? ¿No? Los jefes, sí, que lo tienen así, flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones, sí, y pues que no alcanza para esto, que no alcanza o que los empleados son amotinadores y flojos y que no hacen nada, y bueno, qué difícil es cuando nosotros entendemos lo que es estar sometido. Ya es hacer lo que Dios quiere, aunque me duela y aunque no lo entienda. Y cuando empiezo a someterme, es cuando empiezo a servir verdaderamente a Dios. Porque ya no es lo que quiero. Mientras hago lo que quiero y me gusta y es de acuerdo a la voluntad de Dios, le echo ganas. Y a veces hasta le estorbo más a Dios. Pero cuando ya entro a la prueba de que no quiero, no me gusta, pero me someto, es cuando verdaderamente me uno y sirvo a Dios. Y cuando me uno y sirvo a Dios, entonces viene el otro paso, que es, me uno a la divina. Quiero lo que Dios quiere. Quiero lo que Dios quiere. Y por eso veíamos la oración del Antiguo Testamento, la plenitud de los tiempos y en los tiempos de la iglesia. Capítulo 1, capítulo 2, la tradición de la oración. Vimos fuentes de la oración, o sea, de dónde puedo tener herramientas para orar. Luego, cómo caminamos en la oración, y vimos algunos maestros, algunos místicos, algunos hombres y mujeres que nos hablan y nos enseñan la vida de oración. Y por último, el último capítulo, vimos la vida de oración. Vimos las expresiones de la oración vocal, la meditación y la contemplación. Y nos detuvimos mucho ahí en la contemplación porque les decía que es aprender a ver en donde estoy viendo. Lo primero que entro a un cuarto, pues, ¿qué es? Prender la luz. Lo primero que entro a un cuarto de cuando una realidad que estoy viviendo es prender la luz, o sea, la divina voluntad. Señor, mira, estoy pasando esto. ¿Qué tengo que hacer? Muéstramelo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entré al cuarto de un trabajo nuevo, un puesto nuevo. No sé, que mi hija se va a casar. Señora, o sea, Señor, entro y lo primero es prender la luz. Porque si no prendo la luz me voy a tropezar o voy a hacer tropezar a los que están conmigo. Cada acto, cada realidad es
prender la luz, o sea, buscar inmediatamente la divina voluntad, es contemplar cómo y en dónde está la voluntad de Dios en todo esto. Es como jugar a los detectives, ¿no? Estaba viendo una serie nueva, Arrow o Horror o quién sabe qué, un forense que hace hablar a los muertos. No que hable así, sino que las heridas, sí, y él se va imaginando todo, cómo se da la escena, entonces descubre cómo se dan los casos, ¿no? Entonces, wow, qué interesante. Por eso es importante cuando nosotros aprendemos a contemplar. Y luego estuvimos viendo una de las partes que a mí me fascinó, el combate en la oración. Combate en la oración. O sea, muchos piensan, es que, ay, la oración es bien bonito, me elevo. No, es un combate, es una lucha. ¿Por qué? Porque en los 8 pasos voy a tener siempre dificultades. En donde Dios habla, donde yo escucho, siempre hay un combate. Y en esos combates vimos obstáculos para la oración. Vimos la humilde vigilancia de la oración. Vimos la confianza filial que debo de tener, o sea, confianza de un hijo a su padre. Luego, perseverar en el amor. Y por último, habíamos visto la oración en la hora de Jesús, que es cuando va a vivir su pasión. Y analizamos el capítulo 17 de San Juan, que estuvo formidable, estuvo hermosísimo, todo lo que fuimos descubriendo en esto. Y con esto habíamos terminado el 4.º paso de la invocación al Espíritu Santo, que es espíritu de oración. ¿Qué vamos a ver entonces? El próximo programa. Creo que era necesario hacer este resumen para ubicarnos así, ya tener un contexto. El próximo programa vamos a ver la conversión continua. Yo le llamo conversión continua o conversión y transformación continua. Porque no podemos quedarnos solamente con que sí, ya voy a misa, sí, ya comulgo, sí, ya me confieso. No, tiene que haber, nadie conoce tu esfuerzo, nadie conoce tus miserias. Pueden ver tus miserias otros y dicen, no, es que este hombre, esta mujer que va a la iglesia se da sus golpes de pecho y miren todo lo que ha hecho. Tú conoces lo que estabas luchando, lo que está pasando. Por eso a nadie nos toca juzgar. Porque tú puedes ver la acción, lo que ha hecho, ¿sí? Pero tú no ves la lucha. Sí, puede ser muy doloroso lo que está pasando, pero simplemente, Señor, yo oro por esta persona y que él pueda o ellos puedan seguir adelante. No nos corresponde, estamos en una lucha continua. Y al final de cuentas, pues la misericordia de Dios. Pero esto no quita que nosotros tengamos que esforzarnos siempre por hacer la voluntad de Dios. Y se nos acabó el tiempo, pero bueno, espero no haberlos atarantado, hablo mucho y no me para la boca, pero es un pequeño resumen de todo lo que hemos visto después de 2 años y medio, o quién sabe cuántos programas que llevamos, 3 años. Bueno, pues es que soy lento, yo no sé por qué tan lento es este muchacho, pero es parte de 136 programas, llevamos, con este sería 137. Si a alguien le interesa, pues están ahí en YouTube, en nuestra página de YouTube, buscan Lección Divina, Padre Jorge, y ahí empieza desde el 0, luego 1, 2, 3, 4, 5, 6. Claro, ¿quién nos va a ver? Pues a lo mejor nadie, ¿verdad? Pero ahí hay algo que les puede ayudar. Que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor, que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Muchas gracias. Continúen con nuestra programación. Recuerden, Dios es amor y te ama. Creer, celebrar y vivir tu fe es el reto de hoy. Misterio de fe.